Bien. Veo que hay algunos que o se está conectando por primera vez o bueno, hacía tiempo que no se conectaban. Entonces, bueno, les comento, esta es la última clase que vamos a tener, es para redondear el tema losas, para que los pueda evaluar. Así que bueno, vamos a tratar de... O sea, la idea es retomar en lo último que habíamos quedado en la última clase. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más atrás, pero no mucho más atrás, porque si no nos va a pasar lo que nos viene pasando siempre en estas últimas clases, que yo en el afán de hacer un repaso para que todos más o menos estén en tema, después nunca llegamos a cerrar bien el tema como yo quisiera, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros lo que estamos queriendo terminar de ver es cómo dimensionar una losa. ¿Qué es una losa? Un elemento predominantemente superficial, o sea, tiene dos dimensiones mucho mayor que la tercera, que sería el espesor. Y entonces, ¿cómo surge esto? ¿Para qué nosotros tenemos que calcular una losa? Bueno, porque la losa es la que va a sostener a, por ejemplo, un dormitorio. Entonces nosotros tenemos que partir de una planta de arquitectura en donde, por ejemplo, alguien diseñó un espacio así, en donde, por ejemplo, este es un dormitorio, esto es un baño, esto podría ser un pasillo, y esto podría ser un amplio espacio que podría albergar a una cocina y a un living. Entonces, bueno, uno a todo esto lo tiene que materializar a una determinada altura, digamos a 3 metros de altura. Entonces, lo que decimos es que para sostener a este dormitorio, yo voy a utilizar una losa. Para sostener a este living, comedor, cocina, también voy a utilizar otra losa. Para este hall de distribución también voy a utilizar otra losa. Para este baño también. Y para este dormitorio también. Y lo primero que, o sea, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 locales, 5 ambientes en esa vivienda. Entonces yo tengo que prepararme para calcular 5 losas, una para cada ambiente. A ver, alguien se está queriendo incorporar, Tobías Parodi. A ver. Bien, decíamos entonces, yo me tengo que preparar para calcularle una losa para cada local, ¿sí? Y lo primero que tengo que ver es si esa losa va a trabajar como corresponde, como uno espera que trabaje una losa, o sea que cada carga que llegue a la losa pueda ir hacia algún borde, hacia cualquiera de los 4 bordes, o si la losa, por alguna condición que yo le impongo, trabaja solamente en una dirección. Entonces, habíamos visto que cuando las losas son muy alargadas, cuando un lado es más del doble que el otro, las cargas trabajan según la dirección más corta. O sea, en esta losa, ninguna carga que yo suelte acá va a ir hacia este borde o hacia el otro. Va a elegir ir hacia estos dos bordes. O sea que claramente esta losa va a trabajar en esta sola dirección. En cambio, esta losa, que es más tirando a cuadrada, y siempre y cuando esté apoyada en los 4 bordes, que es la generalidad, va a trabajar en ambas direcciones. Lo mismo que esta. Y podríamos pensar que estas dos losas, tal cual las dibujé, como las estamos viendo, podrían estar trabajando así. Entonces, es otra de las decisiones que yo tengo que tomar antes de ponerme a dimensionar la losa, esa de decidir, pensar, después lo tendré que confirmar de alguna manera,
¿cómo va a trabajar la losa? Si va a trabajar en las dos direcciones, o sea, al máximo de sus posibilidades, como uno espera, o si por alguna condición de contorno se ve obligada a trabajar en una sola dirección. Entonces, ese es el primer tema que tengo que determinar. Después, lo otro que tengo que determinar, todo esto lo estoy diciendo rápido porque ya lo hemos hablado, ¿no? Lo otro que tengo que determinar es cómo considerar, de qué manera va a estar vinculada la losa. Porque, a ver, lo repetimos, la losa está en el aire. Obviamente en el aire con las cargas encima se cae. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La voy a sostener con vigas. Le voy a poner una viga en cada borde. Y otra por acá atrás y por acá. O sea, 4 vigas perimetrales que la sostengan. Y obviamente ese sistema tampoco por sí solo funciona porque se me caen las 4 vigas con la losa. Entonces lo que voy a tener que hacer es en cada extremo colocarle una columna. En este caso serían 4 columnas. Entonces con esas 4 columnas ya estoy viendo que se sostiene un poco mejor el sistema. Losa, viga, columna. Igual, las cargas que viajan acá son de una envergadura tal que el suelo, que es el material sobre el que se descargaría esto, tiene tan baja resistencia que no va a poder soportar. Entonces lo que yo tengo que hacer es interponer, o sea, colocar una interfase estructural, un elemento entre la columna y el suelo, de manera que las cargas puedan reducirse a tal punto que el suelo las pueda sostener. Entonces, por eso le agregamos acá la base. Entonces, al colocarle una base, que como ven, en general tiene una figura, tiene una forma troncocónica, se hace muy grande abajo, y tiene una altura interesante. Entonces, este masacote de hormigón, este cubo de hormigón, logra el cometido. O sea, llega a la carga grande, se reduce en pequeñas cargas, de manera que estas cargas sí son tolerables, son resistibles, por decirlo así, las puede neutralizar el suelo. Y ahí se terminaría el tema. Entonces nosotros por ahora lo que estábamos viendo era cómo dimensionar la losa. Y la losa, como decimos, va a estar apoyada en sus 4 bordes, en el perímetro. O sea, la losa en general es un elemento que está en el aire. Solo se apoya en los bordes. Y lo primero que teníamos que determinar, no sé si lo primero, ya estamos determinando varias cosas. Primero, cómo trabaja la losa. Ahora teníamos que determinar si los apoyos que va a tener la losa en sus bordes, vamos a poder considerar que son apoyos simples, o si vamos a poder considerar que son empotramientos. Y el criterio era el siguiente. Cuando la losa tiene un borde que pertenece al borde de la planta, decimos que esos apoyos son simples. En cambio, cuando hay continuidad con otro elemento, con otra losa, cuando la losa nuestra está pegada a otra losa, en principio podríamos considerar que ese borde está empotrado. Con lo cual, por ejemplo, para esta losa sería adecuado considerar que está vinculada de esta manera. En cambio, por ejemplo, para esta otra losa, la que tenemos acá al costado, como tiene este borde libre, este borde libre, este borde libre, podemos considerar que está simplemente apoyado, y todo este borde, en cambio, considerarlo empotrado. Esas serían las decisiones que tendríamos que tomar. Después habíamos visto a continuación que todo esto es necesario, ¿por qué? Porque dimensionar una losa implica, partiendo de esa planta de arquitectura, y ya determinado, a ver, volvemos a dibujar. Supongamos que en esa planta de arquitectura que teníamos, que estábamos analizando recién, acá dijimos que había un dormitorio, y bueno, ese dormitorio tiene 4 metros de largo por 3 de ancho. O sea, esas 2 medidas de la losa ya vienen definidas por las medidas del dormitorio. O sea que yo ya sé que esta losa es de 4 por 3.
Ya esto está dado en la planta de arquitectura. No es lo que yo tengo que calcular. Lo que a mí me están pidiendo es que determine qué espesor hay que darle a la losa para que cuando le lleguen las cargas no se rompa. Entonces tendríamos que determinar cuál es el espesor. Nosotros al espesor lo simbolizamos con la letra D y lo pensamos a partir de la suma de un valor llamado H más otro llamado C. El valor H es la posición de la armadura y el valor C es el recubrimiento de la armadura. Es lo que nosotros utilizamos, la capita de hormigón, que en lugar de hacerla trabajar de manera estructural, la invertimos, digamos, la gastamos para proteger a la armadura de la intemperie. Porque ¿cómo sería la cuestión? Si este fuera, estamos analizando el borde de la losa, y suponiendo que la armadura fuera en la parte de abajo, esa es la armadura que nosotros tenemos que calcular. Bueno, el valor de H sería este. Este sería el valor de H. Y este valor sería lo que nosotros acabamos de denominar ahí como con la letra C. ¿Qué es C entonces? Repito, es la capita de hormigón que uno utiliza para proteger a la armadura de la intemperie, porque en la intemperie se puede producir la degradación de la varilla de acero, darse el fenómeno de corrosión, con lo cual la varilla a lo largo del tiempo va a perder masa, y nosotros colocamos acá una varilla del 8 y resulta que al cabo de un tiempo esa varilla ya no tiene más 8 milímetros de diámetro, sino que tiene mucho menos y se nos puede romper la losa. Entonces no podemos dejar la armadura expuesta, hay que protegerla. Ahora nosotros decimos que esa protección, ese valor C, no lo vamos a utilizar desde el punto de vista estructural para resistir cargas. Ese valor C es de protección. Lo que realmente va a trabajar para neutralizar la carga es el valor de H. Y obviamente, independientemente de para qué se utilice una cosa u otra, este será el valor de D, el espesor de la losa. Entonces yo tengo que decir, bueno, esta losa de 3×4, para que no se rompa, para que sostenga ese dormitorio, tiene que tener, qué sé yo, 12 centímetros de espesor. Y de esos 12 centímetros, una parte va a ser para proteger a la armadura de la intemperie y otra va a ser utilizada con una finalidad estructural. Entonces, ¿qué nos recomiendan a nosotros los reglamentos de cálculo? Que tomemos como valor de recubrimiento como mínimo 1,5 centímetros. No podemos tomar menos de ese valor, si no vamos a estar en problemas. Podemos tomar más, pero no, nunca menos de 1,5 centímetros. Y bueno, y el valor de H nos recomiendan tomarlo a través de una fórmula que va a depender de cómo esté vinculada la losa. Por eso es importante saber cómo va a estar vinculada la losa, para, en base a la recomendación que ahora les voy a decir, poder determinar el valor de H. ¿Qué recomendación nos dan los reglamentos? Bueno, así como nos dicen que no tomemos un recubrimiento menor a 1,5 centímetros, nos aconsejan tomar el valor de H como la mayor longitud de la losa, como la longitud mayor, dividido un coeficiente, un número, que cuando la losa esté simplemente apoyada en los 4 bordes, ese valor nos recomiendan tomar acá 55, perdón, 50. Poner acá 50. En cambio, cuando la losa esté empotrada en los 4 bordes, nos recomiendan tomar acá, poner acá el número 60. Y cuando no ocurre ni una cosa ni la otra, o sea, cuando no es todo simple o todo empotrado, que sería este caso, acá tenemos una combinación, bueno, en este caso nos recomiendan tomar el número 55. Entonces, por ejemplo, concretamente en este ejercicio, ¿yo qué tendría que hacer? Decir, bueno, si mi losa es esta, la fórmula a aplicar para calcular el valor de H es la longitud mayor sobre 55, y en este caso entonces, como la longitud mayor es 4 metros, yo hago esta cuenta y obtengo el valor que las normas de cálculo me recomiendan adoptar como H.
¿eh? Obviamente acá, bueno, como en general los espesores no se miden en metros, sino en centímetros, acá me convendría en lugar de poner 4 metros, directamente poner 400 centímetros, bueno, y hacer esa cuenta. 400 dividido 55. No sé si alguno tiene la posibilidad de hacer esta cuenta, así seguimos trabajando con este ejemplo. 7,272727, profe. Entonces, 7,27 es lo que me recomiendan a través de esta fórmula los reglamentos de cálculo. O sea, los reglamentos de acá lo que me están diciendo, para ponerlo en palabras, es, te conviene tomar como valor de H para tu losa 7,27 centímetros o más. Nunca menos de 7,27. Si vos tomás menos de 7,27, te arriesgas a que la losa se te deforme excesivamente, se curve mucho. Si vos tomas 7,27 o más, garantizamos que no se deforme tanto la losa, que permanezca en una posición lo más horizontal que se pueda. Entonces yo frente a esta situación diría, bueno, si esta es la recomendación, yo voy a tomar un poquito más, o sea que me voy a poner a favor de lo que me están recomendando, y voy a tomar 7,5. O sea, yo voy a adoptar un valor de 7,5 centímetros. Y voy a adoptar también lo que me recomiendan como recubrimiento. Voy a tomar un recubrimiento, lo voy a poner por acá, de 1,5 centímetros. Entonces, con esos dos datos, en base a las recomendaciones, llego al valor de D, el espesor, D igual a H más C, en este ejemplo, 7,5 centímetros más 1,5 centímetros de recubrimiento, 9 centímetros. Entonces digo, bueno, esta losa para mí debería tener 9 centímetros. Entonces ya estoy resolviendo el primer problema para el que me convocaron, o sea, determinar qué espesor le doy a esta losa. Ahora, yo con esto, por ahora, lo único que hice fue determinar la tercera dimensión de este volumen. Pero yo sé que además acá hay un problema. El hormigón es un material que resiste satisfactoriamente los esfuerzos de compresión. Pero cuando lo estiramos, cuando lo traccionamos, pierde mucho esa resistencia. O sea, para que tengan una idea, un hormigón, por ejemplo, H17, un hormigón elaborado en planta H17, resiste a compresión 170 kilos, pero a tracción 17 kilos, mucho menos que una madera, por ejemplo. Entonces, claramente el hormigón en esas condiciones es un material que no debería usarse para la industria de la construcción, porque en un sentido tiene muy buena resistencia, pero en el otro muy mala. Pero ¿qué pasa? A alguien se le ocurrió, para poder aprovecharlo, incorporarle en aquellos sectores en donde uno sabe cabalmente que va a haber tracción, incorporarle otro material que satisfactoriamente acepte esas tensiones, como el acero. Y ahí surge entonces el hormigón armado. Digamos, el contrato, el pacto, es que yo voy a mezclar hormigón con acero y el acero va a ir exclusivamente en esos lugares en donde el hormigón solo no se la pueda rebuscar. O sea, donde el hormigón haya compresión, puede estar solo, no hay problema. Tenemos que acompañarlo con la varilla de acero en aquellos sectores en donde haya tracción. Entonces, si bien yo resuelvo el problema con el hormigón armado, digamos, me compro la dificultad de tener que saber con certeza en dónde va a haber tracción. Porque si no lo sé, corro el riesgo de poner la armadura donde no corresponde y que la losa termine rompiéndose. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con hormigón armado en poder determinar en dónde van a estar las tensiones de tracción para colocarle ahí la armadura. Entonces, bueno, como les decía, yo acá determiné el espesor en base a las recomendaciones de los reglamentos. Lo que tengo que hacer ahora es calcular la armadura que, como dije recién,
va a ser imprescindible colocar en la losa porque si no se me va a romper. Y entonces, bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo en que la armadura va a ser un cuadriculado. Un cuadriculado de varillas que van a ir, tradicionalmente se hace así, paralelas a uno de los lados y la otra paralela al otro de los lados. Va a quedar una cuadrícula, un cuadriculado de varillas. Que como dije recién, tenemos que analizar si van abajo de la losa, si es que las tensiones vienen por debajo, las tensiones de tracción, o si va a ir arriba. A ver, vamos a hacer, así como hice yo este corte, tranquilamente podría haber hecho un corte así, en donde en lugar de poner la armadura abajo, podría haberla puesto arriba. Y ahí, bueno, se invertirían los valores. Ahora el C sería este y el H sería este. Pero siempre D es igual a H más C. Entonces, este es el corte típico de una losa que tiene las tensiones de tracción en la parte de arriba y por eso se colocó la armadura ahí, y otra que tiene las tensiones de tracción en la parte de abajo y por eso se colocó la armadura en esa zona. Entonces, bueno, ahora viene el tema este. Entonces, yo sé que una losa de estas tiene que llevar armadura, así que no alcanza con que yo diga que el espesor tiene que ser de 9 centímetros. Sirve, o sea, es necesario, pero no es suficiente. O sea, tengo que determinar además qué armadura le vamos a incorporar a esa losa. Y eso es lo que estábamos viendo en la última clase. Entonces, estamos viendo este tema, tenemos que calcular la armadura y después ver dónde ubicarla. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la armadura? Nosotros necesitamos tener una idea de los esfuerzos internos que se generan dentro de esta losa. La losa, como dijimos, va a estar apoyada en los bordes, se va a curvar, la va a curvar esa situación de estar colgada de los bordes y el hecho de que le llegue una carga perpendicular a su plano. La combinación de la carga y el hecho de que la losa esté colgando genera esa curvatura que en términos de esfuerzos característicos se cuantifica a través del concepto de momento flexor. Acá es determinante, como esfuerzo característico, el esfuerzo característico determinante para una losa es el momento flexor. Ustedes recordarán, en general, nosotros trabajábamos el año pasado y el anteaño con 3 esfuerzos característicos. Esfuerzo de corte, esfuerzo normal y momento flexor. Bueno, a la hora de dimensionar una losa es imprescindible conocer qué forma tiene el diagrama de momento flexor de la losa y cuáles son los valores máximos. Las dos cosas necesito, un diagrama de momento flexor y el máximo. ¿El diagrama para qué lo necesito? Bueno, justamente el diagrama me va a indicar en qué sectores la armadura va a tener que ir arriba y en qué sectores va a tener que ir abajo. El diagrama me lo indica. Y los máximos del diagrama, el valor, un número, me va a permitir determinar el diámetro de la varilla y la separación. O sea, qué varilla tengo que poner acá y con qué separación. Eso me lo va a dar el número. Les aviso, se está por terminar la reunión, ni bien se termine, yo les mando de vuelta la invitación y continuamos con la reunión, ¿sí? Sí, bien. Decíamos entonces que necesito el diagrama de momento flexor. Y ahí entonces, bueno, vamos a recordar un poquito cómo era el tema de los diagramas. Justamente como la armadura es una cuadrícula, como la que habíamos hecho recién, a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo una losa, habíamos visto recién que podíamos estar trabajando con esta losa. A ver, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Vamos a dejar la losa así. Yo tengo una losa como esta, una losa que está apoyada en los 4 bordes, pero este apoyo es simple, este simple, y este es un apoyo empotrado. Entonces,
como yo necesito calcular esta armadura y esta armadura para constituir la cuadrícula, sería ideal que yo tuviera de alguna manera un diagrama de momento en esta dirección, en la dirección verde, para poder calcular esa armadura, y otro diagrama de momento en la dirección roja para poder calcular la otra armadura. Entonces, la idea es esa, o sea, contamos con unas tablas que nos proporcionan coeficientes que nos van a permitir determinar esos diagramas. Y yo una vez que tenga ese diagrama, como decía, voy a poder saber si la armadura va a ir arriba o abajo, y con el máximo del diagrama poder ver de qué manera determino si va a ir una varilla del 6 o si va a ir una varilla del 8, y qué separación va a ser necesaria entre una varilla y la otra. Entonces, ¿cómo se trazan los diagramas? ¿Cómo uno los visualiza? Bueno, la idea es la siguiente. Yo, para la dirección verde, o sea, para esta dirección, tengo que mirar cómo está apoyada esa dirección en este borde y en este borde. Veo que esos son dos apoyos simples, o sea, los podría simbolizar como lo simbolizábamos en estática antes, ¿sí? A ver, ahí se está incorporando alguien. No, está bien. Bien, decía, yo tengo que imaginarme... Sarlenga, ahí está. Bien. Decíamos entonces, yo tengo que imaginarme este tipo de sustentación. Entonces, cuando yo a este tipo de sustentación, a este esquema, lo cargo con una fuerza distribuida uniformemente repartida, el diagrama de momento tiene forma parabólica con la concavidad hacia arriba. Y acá simplemente lo que yo tendría que hacer es, al eje de referencia, ver respecto de ese eje cómo le cuelgo esta parábola. Y entonces lo que digo es, acá hay un apoyo simple, los momentos flexores en los apoyos simples son nulos, entonces acá evidentemente tengo que marcar el 0 sobre el eje de referencia, y acá lo mismo. Entonces la parábola la cuelgo directamente de esos dos ceros y me queda constituido el diagrama de momento así. Ese diagrama arranca en 0, empieza a crecer, alcanza un valor máximo en el centro de la barra o de este sistema, y a partir de ahí empieza a decrecer hasta que se hace otra vez 0. Quiere decir que el máximo está por acá. Este es el dato que yo necesito. Entonces, la forma del diagrama la acabo de determinar yo en base a tener en cuenta que es una parábola porque hay un diagrama, porque hay una carga distribuida uniformemente repartida, y el diagrama tiene, además de ser parabólico, tiene esta forma porque está apoyado en apoyos simples, en ceros. Entonces yo acá veo que el diagrama me quedó dibujado todo en la parte de abajo del eje de referencia, en la zona positiva del diagrama, perdón, en la zona positiva del eje, de los signos, digo. Y entonces, ¿cómo me indica esto que yo les decía hoy? Que la forma del diagrama me va a indicar dónde hay tracción, o sea, dónde debo colocar la armadura. Bueno, justamente el diagrama de momentos siempre se dibuja del lado de las fibras traccionadas, o sea, donde hay tracción. Entonces, ¿yo cómo interpreto esto? Digo, bueno, si a mí el diagrama me quedó todo en la parte de abajo, quiere decir que a esta losa de este lado, estas varillas verdes, tienen que ir todas en la parte de abajo de la losa. O sea que si yo dibujara la losa, el borde, bueno, la armadura que yo calcule con este valor máximo, la voy a tener que ubicar acá, en la parte de abajo. Vamos a ver qué pasa en la otra dirección. Si yo ahora analizo la dirección roja, digo, bueno, a esto lo voy a apoyar en este borde, que es un borde empotrado, y en este borde, que es un borde simple.
Si yo a este esquema lo cargo otra vez con la carga distribuida uniformemente repartida, voy a tener una parábola, pero la diferencia es que acá sí tengo el 0 como hoy, pero acá en el empotramiento aparece siempre un momento negativo, o sea, un momento en la parte de arriba del eje. Quiere decir que, así como yo acá tenía que colgar a la parábola de 2 ceros, ahora le voy a tener que colgar de un 0 y de un valor negativo. Quiere decir que esa parábola me va a quedar dibujada de esta manera. Entonces, a diferencia de acá, me aparece un diagrama positivo en la parte de abajo del eje de referencia, pero también me aparece un sector negativo. O sea que acá voy a tener que calcular dos máximos. Este valor máximo, el máximo de los positivos, y este valor máximo, el máximo de los negativos. Y después, lo otro que veo acá es que este diagrama tiene una parte que quedó dibujado abajo y otra parte dibujado arriba. Quiere decir que, esto vamos a rebatirlo un poquito para verlo más cómodamente, pero este diagrama, si hacemos el paralelo con la losa de acá, si yo ahora hago la losa mirándolo así, encuentro que acá voy a tener un sector en donde la armadura va a tener que ir arriba y otro sector en donde la armadura va a tener que ir abajo. Entonces, acá veo que parte de la losa va a tener la armadura abajo y parte la va a tener arriba. Frente a esta situación, en la práctica, lo que suele hacerse es llevar la armadura por abajo, cuando no la necesito la doblo a 45 grados y se la presto a ese borde. Entonces me queda constituida la armadura así. A diferencia de esta que me quedó siempre igual, toda en la parte de abajo. Ahora, ¿por qué yo en un caso tomé la decisión de colocar la armadura así y en otro así? Bueno, guiado por el diagrama de momento. Porque el diagrama de momento me estaba indicando que yo acá puedo dejar al hormigón solo en la parte de arriba, no va a haber problema, pero no lo puedo dejar solo en la parte de abajo. Y acá lo contrario. Siempre guiándome con el diagrama de momento. Para terminar esto, así que estamos viendo rápido, supongamos que acá hubiera habido otro empotramiento. Entonces, ¿cómo hubiera hecho yo acá? Bueno, vamos a dibujarlo de este lado. Yo a esta dirección vuelvo a dibujar la dirección roja. Ahora tengo empotramiento acá y empotramiento acá. Cuando esto lo cargue con una carga distribuida uniformemente repartida, a la parábola ahora la iba a tener que colgar de dos valores negativos, ya no de dos ceros como acá. Yo cuando la cuelgue de ahí me va a quedar un diagrama de esta manera. Lo dibujamos, a ver acá. El diagrama quedaría así. Con lo cual voy a tener una parte positiva, una parte negativa y otra parte negativa. Entonces, la correspondiente losa llevaría en el centro la armadura en la parte de abajo y en los bordes la armadura en la parte de arriba. Y otra vez, apelando a esta solución, yo doblo a 45 grados la armadura y obtengo esta armadura que va por la losa donde la losa la necesita. Un poco abajo, un poco arriba.